Estamos de vuelta después de la publicidad y rápidamente entramos en el segundo bloque del Pai Pai de hoy, en el martes 12 de agosto. Verán, el mar, qué bonito. ¿Cuánta poesía se ha escrito sobre el mar? El mar, que durante siglos ha sido fuente de vida, inspiración y sustento, hoy nos lanza una advertencia silenciosa pero urgente. El cambio climático ha comenzado a alterar su pulso. Las aguas se calientan, el nivel del mar asciende y las costas, antes firmes y seguras, pues se ven cada vez más vulnerables ante la fuerza de lo imprevisible. En esta nueva entrega y sección del mundo marino, el investigador y catedrático Francisco Ignacio Franco nos va a guiar por las claves científicas que explican este fenómeno global y sus consecuencias locales. Francisco Ignacio Franco, Paco, muy buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Aquí estamos deseando estar un ratito contigo. Sin duda alguna. Y además hoy te vamos a dejar a las 12:25, que yo sé que tienes que hacer muchas cosas y mucha tarea. Yo quiero apuntar tres bases importantes sobre lo que vamos a explicar y lo que tú vas a explicar perfectamente bien. Una será, vamos con ellas, cambio climático y los océanos. ¿Cómo está repercutiendo el cambio climático a los océanos? Bien, la verdad que nosotros estamos sufriendo un verdadero cambio desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Desde entonces estamos emitiendo a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono a consecuencia de la quema de combustibles fósiles, una gran cantidad de aerosoles que generan un efecto invernadero. Aquí hay un desequilibrio energético. La Tierra está absorbiendo una mayor cantidad de calor de la que emite hacia el espacio por ese efecto invernadero. Y eso hace que la Tierra se vaya calentando. Aquí vamos a ver ahora la importancia de los océanos. Más del 90% del calor que ha generado el hombre desde el siglo XVIII, desde el inicio de la era industrial, ha sido absorbido por el agua de los océanos. Sin los océanos, con ese calentamiento, la vida en la Tierra sería imposible. Y aquí debemos reconocer la importancia del agua, de esa capacidad calorífica que tiene el agua. Hace falta aplicar mucha energía para que el agua aumente 1 grado su temperatura. Eso ha permitido que el 90% del calor que ha generado el hombre a través de esa revolución industrial desde el siglo XVIII ha sido absorbido por los océanos. ¿Dónde se ha acumulado el resto del calor? Bueno, pues ha servido para que se ha almacenado en los casquetes polares. Es causa de que estemos perdiendo el hielo que hay en los casquetes polares. Es causa de la pérdida de los glaciares en los continentes y está causando, evidentemente, un calentamiento a nivel global. Pero ese 90% de la energía que ha absorbido los océanos ha hecho que la temperatura media de los océanos haya subido de 1 grado a 1,5 grados desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Eso es de media. Pero es que en el Mediterráneo tenemos un punto caliente, porque aquí el ritmo de calentamiento ha sido muy superior. Hay que tener en cuenta que la cuenca del mar Mediterráneo es una cuenca más cerrada, solo tiene salida o entrada por el estrecho de Gibraltar, y aquí el ritmo del calentamiento ha sido un 20% superior. Y ese ritmo de calentamiento se va acelerando en las últimas 2 décadas. Así que tenemos que estar atentos porque este calentamiento no solo ocurre en la atmósfera, sino que además ocurre en los océanos. Eso genera un problema importante, sobre todo en la biodiversidad, porque si nuestros océanos se calientan y ese calor no se reparte de forma homogénea con toda la capa de agua que hay sobre el fondo, se produciría una estratificación que separaría el mar en función de la profundidad
existiendo lo que conocemos como termoclinas, que son unos límites, unas fronteras que impiden el paso de los nutrientes de las capas más profundas a las capas más superficiales. Había zonas donde hay pocos nutrientes y eso podrían causar defectos, desastres ambientales a nivel de la biodiversidad marina. Ese calentamiento es peligroso, por eso tenemos que ponernos manos a la obra para tratar de frenar ese calentamiento y que no prosiga, sobre todo en esta zona, en el Mediterráneo, que es tan sensible, es mucho más sensible el Mediterráneo que el Atlántico o que el Pacífico, Jesús. Desde luego. Paco, dos puntos fundamentales. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento de las aguas y, sobre todo, la subida del nivel del mar? Bueno, generalmente esta subida del nivel del mar está causada por el uso que hacemos de los combustibles fósiles. Nosotros en el pasado quemábamos carbón para obtener la electricidad. Hasta hace muy poquito estábamos quemando gas natural para obtener esa electricidad. Nuestros automóviles utilizan gasolinas, diésel. Estamos utilizando continuamente la quema de combustibles fósiles para obtener energía. Y esa quema produce una gran cantidad de emisiones de CO2. A día de hoy estamos tratando de disminuir esas emisiones, tratando de optar por alternativas más sostenibles. Nuestro parque energético se va haciendo más sostenible. Estamos obteniendo ya energía a partir de la eólica, a partir de la energía solar. También la energía nuclear debe tener su parte en la producción de energía, porque no depende del momento del día, ni de la estación, ni de las inclemencias del tiempo. Pero debemos hacer una transición para dejar de obtener la energía, la electricidad, a partir de esos combustibles fósiles. Y no debemos olvidar que estamos haciendo bien en cambiar los vehículos de gasolina a vehículos eléctricos, pero no debemos olvidar que los grandes productores de CO2 son los aviones y los barcos. Es decir, nosotros podemos hacer un pequeño gesto comprándonos un vehículo eléctrico, pero ese gesto es minúsculo en comparación con lo que se emite de CO2 a partir de un avión o a partir de un barco. Cuando utilizamos un barco para comprar una mercancía que viene de Asia, o utilizamos un barco para realizar un crucero, o utilizamos un avión para desplazarnos a otro lugar del planeta, estamos generando un impacto importante, estamos generando una huella de carbono importante. Hay líneas de investigación que están tratando de obtener combustibles a partir de la captación del CO2 de la atmósfera. Es decir, en el futuro, estos aviones y estos barcos quemarán gasoil será un gasoil sintético, un gasoil sintetizado con el CO2 que hay en la atmósfera. Pero hay que tratar de apostar por las energías limpias. El hidrógeno puede ser el futuro. Las baterías pueden ser un futuro a corto plazo, porque también las baterías generan una contaminación y están fabricadas con elementos que también tienen una cantidad limitada. Tenemos una cantidad limitada en el planeta de estos elementos, por lo tanto las baterías pueden ser una solución a corto plazo, pero debemos optar al final por energías que sean sostenibles y el hidrógeno podría ser una de ellas. Desde luego. Paco, nos estamos quedando sin tiempo, pero tengo muchas preguntas que formularte, ¿no? Entre ellas, algo importante. ¿Pueden tener infraestructuras o se pueden crear infraestructuras para mitigar estos efectos? ¿Y cuáles serían las soluciones en un futuro próximo, ¿no? Bien, nosotros hemos realizado un estudio
de cómo ha subido el nivel del mar en los últimos años. En el puerto de Málaga tenemos un mareógrafo y tenemos datos de cómo ha ido subiendo el nivel del mar en los últimos 25 años. Los datos que nos arroja el mareógrafo del puerto de Málaga nos sugiere que hay una tendencia al alza de unos 1,9 milímetros al año. Esto quiere decir que en los últimos 25 años el nivel del mar ha subido en el puerto de Málaga unos 5 centímetros. Vaya. Esta información hay que saber manejarla con cautela, porque si bien 5 centímetros es una cantidad mucho menor que la marea los cambios de marea que solemos tener durante el día, que aquí en la Costa del Sol la pleamar y la bajamar hace que el nivel del mar varíe unos 25-30 centímetros, no es demasiado si lo comparamos con las mareas vivas que tenemos en el norte de España, en el Atlántico, en el Cantábrico. Nosotros tenemos pequeñas oscilaciones en torno al nivel central, pero fijaros que en los últimos 25 años el nivel del mar solo ha subido 5 centímetros. Nosotros tenemos la capacidad para luchar contra esta subida del nivel del mar. Yo me niego a quedarme de brazos cruzados cuando escucho que zonas de la provincia de Málaga, como el Arraijanal o como el delta del río Vélez, que se están perdiendo, van a ser inundados. Podemos construir infraestructuras adecuadas para frenar esta subida. Si nosotros echamos la vista atrás, podríamos ver que en la época árabe la ciudad de Málaga estaba rodeada, la ciudad de Málaga, que era una ciudad árabe, estaba rodeada por una muralla, por una serie de puertas. Ahora, a día de hoy, tenemos una de esas puertas como la entrada principal al mercado de Atarazanas. Ahí había una playa. Y ahora, entre esa puerta del mercado de Atarazanas y el mar, está la alameda principal, hay una serie de edificios, una serie de calles, está el puerto y llegamos al mar. Es decir, en los últimos siglos hemos ido ganando terreno al mar. Si hemos sido capaces de ganar terreno al mar en los últimos siglos, ahora seremos capaces de luchar contra la subida del nivel del mar, que debo recordar que es de 5 centímetros en los últimos 25 años. Tenemos el conocimiento adecuado para evitar que nuestra costa se quede inundada por el cambio climático. El cambio climático es algo que está ocurriendo, que tenemos que luchar, pero es un proceso lento y nosotros podemos adaptarnos y tenemos la obligación de adaptar nuestro litoral al cambio climático. Hace poco teníamos un terremoto en Rusia y veíamos cómo ese terremoto originó tsunamis que se dirigieron hacia la costa de Japón. Pudimos ver imágenes aéreas de cómo Japón ha sabido luchar contra estos tsunamis generando una serie de diques de contención que hacen que la energía de la ola se disipe cuando colisionan con estos diques, con estos espigones. Nosotros tenemos que mirar el ejemplo de otros países. Por ejemplo, los Países Bajos han sido capaces de ganar el 30% de su territorio al mar, haciendo infraestructuras adecuadas. Nosotros seremos capaces de luchar contra la consecuencia del cambio climático si nos ponemos a trabajar desde ya, a través de dos vías, tratar de frenar ese cambio climático, tratar de frenar la subida del nivel del mar, pero si esa subida no somos capaces de frenarlo, debemos de ser capaces de construir las infraestructuras adecuadas para proteger nuestro litoral de la subida del nivel del mar. Eso se hace actualmente en otros países con éxito y solo debemos exportar el conocimiento que hay en los Países Bajos, que hay en Japón, que permiten que los Países Bajos vayan ganando territorio cada año y que la costa de Japón quede protegida frente a los azotes de los tsunamis. Desde luego. Paco, por último, desde tu experiencia como investigador y catedrático, ¿cuál considera que es el mayor desafío al que nos enfrentamos en relación tanto con el cambio climático como con los océanos? Hombre, nosotros nuestro principal desafío es dejar que nuestros hijos puedan disfrutar del mar como lo disfrutamos nosotros. Somos los responsables de
de proteger esa gran biodiversidad, esa riqueza que tienen los océanos, y debemos luchar en esa dirección. Si vemos que podemos protegerlo, pero también podemos potenciar el crecimiento de esa biodiversidad. Y por tanto, nosotros que somos responsables evidentes y claros de ese cambio climático, somos responsables de ese pequeño paso atrás que se ha producido en la biodiversidad del mar, no solo por el cambio climático, sino por la pesca intensiva que realizan algunos países esquilmando los océanos. Nosotros debemos tomar medidas muy serias, debemos tomar acuerdos entre países para que la biodiversidad marina se proteja, para poder dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mar con la riqueza de la que hemos podido disfrutar nosotros, y no solo para el uso recreativo, sino que nuestra propia existencia en el planeta Tierra existe gracias a la propia presencia de los océanos, como hemos podido ver al inicio del programa, porque la existencia de los océanos ha permitido amortiguar el efecto tan intenso que ha tenido la revolución industrial en el planeta. Desde luego. Sin duda alguna. Hasta aquí lo vamos a dejar para emplazarte la próxima semana, el próximo martes, y zambullirnos y sumergirnos de nuevo en ese mundo submarino que estás llevando fantásticamente bien, comandando esta sección en el Pai Pai. Antes de marcharte, estamos en directo y tenemos ahora mismo a un espectador que nos está viendo en su lugar de trabajo, que me ha mandado un mensaje directamente para que te lo remita, Paco. Te doy un abrazo enorme de un amigo común, que te lo da él, como es Manuel Aro, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Marbella. Un amigo muy querido, común, es un ejemplo a seguir desde su trabajo en la cofradía y ahora cuidando de las playas de Marbella. Señor. Está haciendo un trabajo enorme y tratando de mitigar el efecto del alga invasora, porque me consta que está siempre a pie de playa tratando de conservar la calidad de las maravillosas playas que hay en Marbella, Jesús. Sí, sin duda alguna. Pues te remito el abrazo, como yo te remito también el mío personalmente, y te emplazo hasta el próximo martes. Que pases una muy buena semana, Paco. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bien, pues ya lo ven.